Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hay varios temas que tenemos como siempre en el día de hoy. Recordemos que Sondeo es un programa de peso para un público que piensa. Muchísimos temas que dan y ponen a pensar. Sí, la conferencia de prensa del COE anunciando el plan para la temporada ciclónica. 13 tormentas se van a formar. Ya se formó la primera, pero no nos va a afectar a nosotros. Esperemos que no. Pero el fenómeno del Niño va a tener incidencia y por tanto estos calores terribles que estamos padeciendo se van a incrementar. Sí, se le ha puesto atención especial a los asuntos que tienen que ver con esos imprevistos y el apoyo al COE, el apoyo a los organismos que tienen que ver con los, diríamos, las acciones de emergencia. El presidente estuvo en la conferencia de prensa. El presidente estuvo en la conferencia de prensa, creo que es la cuarta vez que él asiste, Sí. Y es el único presidente, lo resaltaba y lo subrayaba el general Méndez, que es la cuarta vez que asiste un presidente a la sede del COE. Y eso está en lo que es la ciudad universitaria, no, Ciudad de la Salud en Sedimat, la Plaza de la Salud. Ahí está el local del COE. Y bueno, el general Méndez, que ha dicho que si él se inscribe en un partido político sería en el PRM, ha anunciado eso en su momento. Bueno, pues reconoció y hablaba como 3 o 4 veces, lo oí mencionar. Y este ha sido el único gobierno, o el primer gobierno, que tal, varias cosas. O sea que... ¿Qué fue? Él no se recuerda ya quién lo hizo general, ¿no? No, para nada, porque ya eso... Ya, esas cosas pasaron ya. Sí. El viento se llevó eso. Sí, pero esas cosas cuando ya se asumen los colores partidarios es un tema. Sí. Pero bueno, de todas maneras, por encima de cualquier cicatería está el buen desempeño que hay que tener. Y por encima de la cicatería, pero también de la incursión en política partidaria, está el reconocimiento de que definitivamente el general Méndez ha hecho una extraordinaria gestión. Y la ingeniera Gloria Ceballos, que ha permanecido ahí con una profesionalidad resaltable y una entrega que debe ser aplaudida. Se puede ser técnico, buen técnico, tener incluso el olfato político sin pertenecer a un partido político, sino real y efectivamente ser o convertirse en un verdadero servidor público, que es lo que muchas veces, con mucha frecuencia, falta aquí. Aquí hay empleados públicos, aquí hay ciudadanos en la nómina, pero no necesariamente servidores públicos. No. Tú los puedes contar con el dedo de la mano, porque quizás te sobran dedos, ¿verdad? A menos que no tenga la mano ñeca, como dicen, o dedos adicionales. Sí. ¿Cómo es que se llama lo que tiene un dedito por aquí? Cinqueño. Cinqueño. Sí. O sea que, porque hay de todo. Pero lo cierto es que hay que hacer un esfuerzo mayor porque tengamos una mejor sociedad y tengamos mejores servidores. Y en eso los partidos tienen que hacer un esfuerzo mayor, un esfuerzo adicional. Prepararse más y mejor y escoger a las mejores, porque tú sabes que sus mejores hombres y mujeres. Servidores, porque hasta ahora el gran problema nuestro es que improvisamos. Tú te encuentras, aparece una personalidad que no sabe de aduana, pero él quiere ir a aduana y lo hace aduanero. Pero además lo llevan. Lo llevan pero también. Lo terrible es eso. Porque lo ideal sería que una gente que quiera aduana o una gente que le pida a un presidente... Meterle 6 meses preventivamente. O a ciertas posiciones que manejen mucho cuarto o muchas decisiones que se traduzcan en beneficio, no ponerlo allí para no meterlo preso, por lo menos, incluso antes de... Yo creo que a ese tipo de gente, cuando tú eres presidente y te dicen que quiere ir a aduana, métamelo preso 6 meses preventivamente. Claro, lo que se investiga el caso, ¿por qué aspira a llegar a aduana? ¿Por qué aspira a tal o cual posición? Porque es una barbaridad. Entonces, no, ese es un puesto, además de un puesto de confianza, un puesto para gente que sepa de eso. Para gente que sepa de eso. Pero además de eso, Danilo, para gente seria. Sí, pero nosotros llegamos al extremo de cambiar las leyes para poner a alguien que
Sí, que sea porque ya no es buscar a la persona para el cargo, sino el cargo para la persona. Sí, sí. Y tú ves que en los periodos de transición, cuando se está batiendo el cobre para escoger el equipo que debe ir al gobierno, pues eso son unos codazos y eso son una bucadera y una metedera de pie para que el otro se vaya de bruce. Es una cosa tremenda, porque por eso que te decía, es un asunto de lucha de intereses internos en los partidos que van al gobierno ya después del triunfo. Tú sabes que yo decía eso en un grupo que estábamos conversando. El Listín Diario en estos días ha tenido una campaña sistemática con varios editoriales, entrevistas contra el caos y el desorden del tránsito, que no es nuevo. Pero que no es el único caos. Pero en este caso, el caos del tránsito, te lo menciono, pues yo decía que lo lastimoso es que este país, en época de don Antonio Guzmán, mandó a varios entonces jóvenes a entrenarse en el manejo del tránsito, un hermano tuyo entre ellos. Sí. Y después no encontraba trabajo. Sí, y bueno, Onésimo González, que es el actual director, el programa este que se llama, las guaguas amarillas que llevan y traen a los niños, bueno, fue director de AMET, todavía se llamaba AMET. Sí. Recuerdo que en un momento determinado cuando el gobierno de Hipólito, en un momento determinado que hubo que sacar a Candelier de la policía. Había que buscarle un puesto a Candelier. Había que buscarle un puesto. Entonces, bueno, lo pusieron. Quitaron al técnico. Quitaron al técnico y lo pusieron allí. Candelier conocía un poquito a la institución porque fue el brazo de apoyo fuerte, diríamos. El brazo ejecutor. Para los fines de la gestión. Coerción. De la parte coercitiva necesaria en ese momento, cuando el primer director de la AMET, que fue Hanles Herman. Entonces ese era el brazo que apoyaba las decisiones de la gestión de ese primer director, que fue toda una estrella, como sabemos, Hanles Herman. Y entonces, bueno, estaba muy bien para la parte, para la logística y para la aplicación de las medidas, si se quiere, de fuerza. Pero no para las políticas de organización del tránsito. De organización del tránsito. Entonces, bueno, quitan al técnico. Onésimo es uno de los planificadores más exquisitos, para decirlo de alguna forma, que tiene este país. Formado técnicamente en eso. Él fue de ese equipo, de jóvenes que fueron preparados para eso. Estaba Dorian Villalba, también recuerdo, no sé si por dónde andará. No, hay mucha gente de esa que se ha ido del país trabajando y ganando dinero fuera. Por ejemplo, en algún momento se pensó que Villalba debió haber sido el ministro de Obras Públicas en su momento. Era un gran planificador. Bueno, pues esos técnicos calificados no todos han encontrado la oportunidad en el terreno que realmente conocen, para aplicarlo y reducir por lo menos al mínimo todas estas dificultades que tenemos aquí en todos los órdenes. Así es. De todos los órdenes, porque es verdad que aquí se ha avanzado en muchas cosas, pero hay otras donde todavía andamos patinando, diríamos, en el mismo jabón, patinando ahí, de ahí no pasamos. Como en el aspecto institucional en sentido general. Por ejemplo, tenemos los casos de corrupción, que ya sabemos que tenían 5 años natagueando allí, y no se veía un desenlace. Y dice, bueno, ¿y en qué van a quedar esos esfuerzos? Mucha gente creyó que aquello se iba a evaporar. Exacto, ya se pensaba que se fue de bruces todos esos proyectos, esas iniciativas, esos esfuerzos que hizo el Ministerio Público, porque definitivamente que lo hizo, con sus más, con sus menos, pero lo hizo. Entonces, bueno, ya comienzan a salir las sentencias poco a poco. Hay sus críticas por muchísimas razones. Por ejemplo, la primera crítica que tenemos, y en este caso nosotros nos sumamos a esa crítica, es a la, diríamos, a la que tiene que ver con la forma como se han
se han, diríamos, desempolvado, a dónde han concluido algunos de estos expedientes. En el caso, ¿Sobre quiénes han caído las culpas? han recaído las culpas o las condenas iniciales, todavía pendientes de que alguna de ellas vayan a Bueno, o sea, dice ya que algunas van a apelar. apelación. O la mayoría. Claro. Pero bueno, mientras tanto ya hay condenas. Entonces, bueno, las últimas tienen que ver con el famoso, yo no voy a decir el nombre del caso, porque yo no voy a caer en lo mismo. Pero bueno, uno de esos casos escandalosos que el Ministerio Público le puso nombre. Que vuelve a militares de alto rango en la seguridad del presidente. Exactamente. Gente de mucha confianza que estuvo muy cerca, por supuesto, del presidente de la República, formando parte del equipo de seguridad y del equipo que en definitiva mandaba en el plano militar y de la seguridad. Bueno, y hasta una dama que decía que lo cuidaba espiritualmente. Bueno, pero que es una mujer por lo menos cuidaba los bolsillos. de alto voltaje. Sí, de alto voltaje. Y se amparaba en la religión. Sí, sí. O se amparaba en el Señor para estas cosas. Dice un señor, yo no había visto una general caer, refiriéndose a ella, porque ese señor tiene el dolín, porque ella no es fácil. Un muchachito menor de edad que iba a ser pelotero, ella lo agarró y lo sacó de la pelota porque... Bueno, lo metió en otras ligas, en otros juegos. En otras ligas, sí. En otras ligas. De todas maneras, lo primero que yo quiero resaltar es la crítica por la inobservancia o el incumplimiento a algo que en su momento observó y estableció a modo de sentencia. Sí, una sentencia. El Tribunal Constitucional. Una sentencia firme de un tribunal, del tribunal elevado tribunal. Que le mandó como señal y como norma para que no se siguiera utilizando esas prácticas, que no se podía ponerle calificativos a los casos. Que los casos que ridiculizaran. Que los casos pudieran estar numerados, pero no ponerle nombres o motes de moluscos o de cosas por el estilo, porque esto era una especie, si se quiere, de calificación. Cuando tú calificas un tema, de ridiculizar o lo ridiculiza, pero es una forma también de tú calificarlo, o ponerle a determinados motes que no dejan de ser un prejuicio. Y ese prejuicio, al tú ponerle un mote o ponerle un nombre, subliminalmente prejuzgado. Entonces, subliminalmente dar a entender que hay la culpabilidad antes de que sea la decisión de un tribunal o de un juez. Y nosotros no estamos defendiendo, diciendo una cosa y otra. No, lo que estamos defendiendo es la sentencia del Tribunal Constitucional. Que no se violente la sentencia, que no se ignore. Porque eso es institucionalidad. Entonces yo veo aquí que yo recuerdo que en la última rendición de cuentas o memorias más que otra cosa, del Tribunal Constitucional, a mí me invitaron personalmente, yo estuve allí en el Salón Augusto de la Suprema Corte de Justicia y el presidente del Tribunal Constitucional hacía referencia a esto, con la Procuradora de la República sentada muy cerca, la actual Jenny Berenice, que le advertía de la existencia de esa sentencia y la invitación para que se haga cumplir, para que se cumpla y haga cumplir. Bueno, pues eso, como muchas cosas, siguen siendo inobservadas. Lamentablemente, ya no solo por el Ministerio Público, sino también hasta por los medios de comunicación. Hoy, este periódico titula que de los 29 casos, de los 29 condenados en el caso tal, les incautaron bienes por 5.000 millones. Lo de los 5.000 millones, y resaltar que a esos 29 condenados se le ¿cómo se llama esto? Se le incautó tal cantidad de dinero.
todo eso está bien, pero ponerle el nombre al caso o citar el caso a pesar de, de la existencia de una sentencia. Una sentencia que objeta esa práctica. Exacto. Entonces, como un periódico, no importa el nombre del periódico, porque lo han hecho muchísimos otros medios de comunicación, de televisión, de radio, lo han hecho y lo siguen haciendo, o sea, ignorando por completo. Porque, ¿cómo vamos a criticar después de que, bueno, que tal o cual dirigente político, tal o cual partido ignoró tal cosa, si nosotros como sociedad, donde quiera que nos desempeñemos, también nos sumamos a esa la práctica de violadores o de indiferentes frente a la ley y frente a las normas? Una sociedad que no norma el comportamiento de sus ciudadanos, sencillamente una sociedad que está expuesta a cualquier cosa. Bueno, pues dice aquí el titular, mira, 5.000 millones, 5.000 millones, mucho cuarto, mucho cuarto. Entonces dice que le fueron decomisados, por ejemplo, 422 posesiones vinculadas a los casos tales y tales. No lo menciono porque son unos motes que no me da, diríamos, la gana de asociarme a esa vagabundería o a ese irrespeto. Entonces la lectura de la sentencia se extendió por unas 12 horas de manera continua. 12 horas es mucho tiempo para leer esto. Entonces, bueno, ¿qué yo quiero extraer finalmente de esto? Señores, Danilo, tenemos ya los primeros condenados, pero resulta que los condenados solamente son los guardias. ¿Tú sabes que están diciendo eso? Que la primera vez que militares de alto rango, que yo qué, pero nunca ha habido políticos. No es la primera vez. Dirigente partidario. Yo recuerdo cuando subió el doctor Balaguer en el último periodo aquel, que duró 10 años, fueron 10 los últimos gobernando. Primero fueron 12. Después fueron 10. Y después fueron 10. 10. Dos periodos. Sí, no se le cuentan los de jefe. Ok, el asunto es que ahí recordemos que la salida de... no, fue en los primeros 12 años cuando él salió primero, cuando... Sí, fue cuando... Cuando regresó en el 86. Cuando regresó, que le aplicó entonces, la salida del gobierno de Jorge Blanco. Sí. Que allí cayó muchísima gente presa. Gómez. No, pero espérate, comenzando por el presidente Jorge Blanco. Sí. Entonces, que primera vez que un presidente preso. Cayó la chirola, el presidente Jorge Blanco. Y entonces estaba el jefe de la Fuerza Armada, el jefe de la policía, el jefe de qué sé yo qué cosa, muchísimos guardias y policías presos. Entonces, no es la primera vez ahora, no es la primera vez. Ahora bien, de todas maneras, es verdad que el presupuesto militar y policial también, muy pocas veces ha sido supervisado y auditado. Entonces, ya se cayó en el terreno de que esos cuartos que son del Estado, que son del pueblo, esos cuartos hay que auditarlos, porque aquí hay muchísimo, ha habido ya en otros tiempos, muchos guardias y policías generales, sobre todo, o coroneles, y a veces un chisme para abajo también, moñú o un buchú de cuartos que no se lo ganaron a través de un sueldo y de un ejercicio realmente. Aquí hay los oficiales subalternos. Claro. Que se colocan bien por una razón o por otra, pero se colocan bien. Y tú los ves ostentando una fortuna que no pueden justificar. Entonces, Danilo, con la excusa de que muchas veces, primero porque los guardias y policías que era otra cosa, y que entonces como se justifica porque las labores de ellos, inclusive que hay algunos temas que tienen que ver con la seguridad y qué sé yo, entonces hay unos manejos de unos presupuestos que eso solamente anotan las cantidades allí, pero eso no se registra o no se arbitra en ningún momento, no está bajo el control de la Contraloría ni de nadie. Sencillamente esos son unos dineros que se asignan allí y bueno, tienen que ver con la seguridad nacional, la seguridad que sé yo, del Estado, la seguridad de qué sé yo qué cosa. Y lo que tú puedes estar seguro que mucha de ese dinero se va, mucha plata de esa, como diría Hipólito, de esa plata. Primero que yo iba hablando de plata, aquí fue Hipólito, ¿te acuerdas? Sudamérica se va, usa mucho. Va a otros bolsillos, a los bolsillos personales. Entonces, ese es un dinero que hay que auditarlo. Entonces, la parte positiva que tiene esta sentencia, en principio,
es que recuerda que el hecho de que usted tenga un uniforme no significa que los dineros ajenos que está manejando deban ser manejados de manera alegre sin los registros contables y la debida rendición de las cuentas correspondientes. Claro. Para que los números den, para que cuadren. Porque en ese descuadre después, si a alguien se le ocurre revisar, es que está la posibilidad de caer preso, inclusive, o mal preso, si viene una sentencia después. Bueno, pues, de todas maneras también uno puede resaltar aquí que hubo políticos presos, no presos políticos. Balaguer que decía que no eran políticos. El doctor Balaguer aclaró. Que no eran presos políticos, sino políticos presos. Sí, lo único que los apresaban no importaba que fueran políticos, pues, especialmente si eran políticos. Claro, claro. Especialmente si eran políticos. Así es. Que incluso por política eran que caían presos. Así es. Sí. Entonces, pero eso eran otros tiempos. Entonces, ahora, yo recuerdo que en algún momento se dijo cuando comenzaron las acciones del Ministerio Público tratando de perseguir la corrupción, que es verdad que había mucha, porque fíjate que de todas maneras aquí dice 422 posesiones vinculadas a tales y cuales casos que fueron decomisadas y 5.000 millones y eso fue, mira, mal contado. Sí. Bueno, la pastora reconoce que su mansión es demasiado ostentosa. Ella misma lo reconoce. Bueno. Porque no es una casita. Bueno, el asunto es, Danilo, que es mucho dinero y eso fue lo que el Ministerio Público pudo contar o pudo ubicar, porque generalmente la corrupción deja muy poco rastro. Sí, hay gente o ninguno o muy poco rastro. Y cuando no se quiere buscar, no se encuentra. Y muchas veces, aunque se busque, no todas las veces se puede encontrar. Entonces el Ministerio Público, con todas las dificultades que implica el ocultamiento de la corrupción, encontró algunas cosas. Porque no es mentira, Danilo, no es mentira que en los apresamientos y en las investigaciones y en los cuestionamientos hubo gente que declaró la forma irresponsable, hasta alegre y vulgar con que se manejaron los recursos públicos en esas gestiones que se están condenando, que se está señalando o que se señalaron, violentando si se quiere, las normas más elementales de la decencia y de yo diríamos, de las buenas costumbres o las buenas prácticas. Se violentó todo allí. Y de la responsabilidad, porque no lo pusieron allí para que se apropiara de cosas que no son de ellos. Entonces, recordemos, porque aquí la gente olvida muy pronto y mucho, recordemos que hubo gente de esas que devolvió dinero. Sí. Y mucho. Entonces, si tú no eres culpable de nada, si tú no te llevaste nada, entonces, ¿para qué devuelve? ¿Para qué y por qué? ¿Y de dónde tú devuelves? Oye, Luis, devolver 2.000 millones no es cualquier cosa. Unos devolvían 1.000 millones, otros 2.000, otros que yo cuánto. Hubo alguno que devolvió 3.000 y pico de billones. Sumas que uno no alcanza a imaginarse. Ni siquiera a imaginarse ni a contar. Porque tú y yo nos perdemos contando cosas si tuviéramos la oportunidad de contar, no de... Bueno, el asunto es que eso está escrito allí, que gente que devolvió dinero, porque vuelve la pregunta, ¿por qué devolvieron el dinero? Así es. ¿Verdad? Porque era para quedar lo menos mal posible o que le aplicaran la menor pena posible. Por eso lo devolvieron. Entonces, también recordemos, es justo recordar esa partecita para los que ahora quieren decir que no, que era persecución política. Hubo de todo, pudo haber de todo, ¿verdad? Pero el asunto es, señores, recordemos cuando la referencia que se hizo en un momento determinado, cuando estaba totalmente abierto el proceso de investigación, se determinó que buscaron un camión blindado o blindado. Blindado. Que lo brindaron también. O sea, no, se brindaron a usar el camión claro. para
Entonces, coger un camión y ponerlo con los fundillos para atrás y abrir la boca grandota y llenarlo de cuarto de las bóvedas de un banco público, de un banco del Estado, eso es una barbaridad. Y eso se hizo. Y entonces, ese tipo de cosas no se pueden hacer porque un vigilantico privado, un vigilante o un empleadito de 14ª categoría. Se dice que se estaban tirando como se tiran guacales de refresco en los camiones. Tira eso para allá, llenar un carro de cuarto, de dinero. Eso no es cualquier cosa. Oye, y meter ese dinero para los bolsillos de alguien o para las campañas de alguien, eso es una barbaridad, eso es histórico. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas. Incluso hay gente de esa que no cayó, apenas lo requirieron, pero gente de esa que no cayó presa. Y gente que fueron unos niñitos de cierta cosa, que da leche. Y tú te encuentras con ciudadanos que ya se saben el librito, que participaron de todo, devolvieron y siguen igualitos por ahí como Luis y aquel. Claro. Entonces, si esa gente devolvió todo ese dinero, entonces los casos de corrupción no era para que ni a alguien se le ocurriera a un nivel superior decir, pero ¿cuál corrupción? ¿Pero cuál corrupción? Míralos ahí. Entonces, bueno, hay algunas condenas. Lo único ahí que choca es, repito, insisto y subrayo, las condenas de 20 y tantos años, que creo que es mucho tiempo. Porque, bueno, como lección, como lección, condénalo a 3 años, a 5 años. Que 5 años, a lo mejor 3 años cumplidos, 2 años cumplidos y los que paguen los otros. Qué sé yo, pero mandar un mensaje, pero tú mandarle de que 20 años, yo no sé, pero aunque desvalijaran lo que hicieran con el Estado y con los cuartos ajenos del Estado, pero yo creo que 20 años es una forma de desacreditar un poco el mismo caso. Y otro a 10 años, qué sé yo. Y tú sabes que, dicho sea de paso, yo creo que las dos únicas gentes que han cumplido su pena son Moliné y Llenas. Exacto. Porque ojalá que no pase con esto, ojalá que no pase esto como ha pasado con muchos otros casos. No hay gente que lo condenan a 30 años y al año tú lo ves en la calle. Que no pase como aquella vez ¿tú recuerdas el caso de los responsables condenados por las tropelías y atrocidades que se cometieron en la era de Trujillo? Esa gente lo sacaron todito. Después, de una forma u otra, yo no sé si llegó a haber una amnistía general. No. Creo que eso no lo llegó a haber, pero en la práctica le abrieron las puertas y todo el mundo salió. Peña Rivera, que era uno de los principales acusados. Alicinio Peña Rivera. Sí, Montearache lo sacó porque le decían los muchachos en el 65 del 14 de junio querían hablar con él. Pero debió dejarlo que lo hablaran con él porque él habló con mucha gente. Pero claro que sí. Perdón, él ni habló. No. Él ni habló con mucha gente. En Haití fue después no, a Johnny Abe fue en Haití. Fue a Johnny Abe. Alicinio sigue en Miami. No, que yo disfruta de buena salud. Yo estaba confundiendo con Johnny Abe, que él sí fue en Haití. Sí, en Haití se puso a pesar contra Duvalier, no le salió bien. Bueno, de todas maneras... y le dijeron, coronel, ¿tú sabes lo que le toca? Yo creo que de todas maneras, hay condenas que fueron... Esos casos irán a apelación, vamos a ver qué pasa, pero de todas maneras, debe ser esto un escarmiento, ojalá que lo asuman como tal, y que realmente se manejen en los recursos que tienen que ver con el presupuesto militar y policial, que se maneje con más prudencia, con más delicadeza, y que haya un mayor en los esfuerzos de fortalecimiento institucional, se haga en principio un mayor esfuerzo por establecer normas y controles más efectivos. No le da derecho a nadie a llegar a una principalía en el estamento militar y manejar como le dé la gana los recursos de la institución, que lo siguen haciendo, quizás en menor medida, porque antes eso era una cosa alegre,
pero quizá en menor medida, pero siempre hay sus ligerezas. Siempre, siempre, siempre. Así es. Entonces, nada, queríamos dejar eso ahí mientras tanto. La primera pausa, papá. Y de eso seguiremos hablando. Ahora vamos a la primera pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El Museo Nacional de Historia y Geografía, la Fundación Ocoa de Pie, el Ateneo Ocoeño, la Dirección Provincial de Cultura de San José de Ocoa y el Museo de las Tradiciones Ocoeñas invitan a la puesta en circulación del libro Los Trapiches y el cultivo de caña en San José de Ocoa, un legado histórico y cultural de incalculable valor. Una obra de la autoría del licenciado Milciades Mejía, presentada por el doctor José Guillermo Guerrero Sánchez, el jueves 25 de junio, a las 7 de la noche, en el auditorio del Museo de Historia y Geografía, en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Bueno, hay muchos temas, Danilo, que como decía al principio, el presidente Fernández estuvo en España recientemente. Yo creo que ya terminó su gira por allá, tengo entendido. Y creo que todavía no ha regresado al país. Tuvo las elecciones de Perú, de ahí fue a España. Fue en España, donde hubo... Pero desde allá ha estado activo, ha estado hablando. Y él se refirió a ¿cómo es que se llama el asunto fiscal? La propuesta anticrisis. Propuesta anticrisis. El presidente Fernández ha pedido algo, no sé si lo van a complacer en esto, es muy difícil porque ya eso está bastante encaminado. Él ha pedido que al gobierno le ha sugerido que debe retirar esto, pero él estima que el petróleo empezará a bajar de precio, por lo que el subsidio entonces se reduciría. Y le hace algunos cuestionamientos. Que tú sabes que aquí hay muchas cosas que transparentar, porque ayer el injundioso y muy preciso artículo de Ariel Jiménez explicó que no hay, que ya lo había dicho también Jaime Aristi, no el otro. Jaime Aristi, Andy Daguaje. Andy Daguaje, que no hay subsidio, que lo que hay es unos impuestos que no se cobran.
Entonces esos impuestos a dónde cobrar se presentan como subsidios. A veces no hay subsidio, sino hay suicidio. Sí. Bueno, la cuestión es que en este caso el presidente Fernández le está tomando la palabra al gobierno, porque el gobierno debería ser cuidadoso. Dice el presidente Fernández, si según dice el ministro de Turismo, el turismo está en su mejor momento, produciendo mucho. Vamos a ver lo que dice Esteban Rosario ahorita, a ver si es verdad que está produciendo mucho. El doctor Fernández dijo también... Las cosas hasta las remesas han crecido. Bueno. Y hay muchas cosas que están yendo bien. Pero hay otras que no van bien. Entonces también... Pero bien, el expresidente Fernández también se refirió a la campaña de descrédito que sectores desesperados, pudiera decirse o entenderse, le han estado atacando en distintos frentes. ¿Por qué será? Recuérdate aquella expresión de que nos ladran, Sancho. Sí. Señal de que cabalgamos. Entonces, pero... Y Danilo Medina ha iniciado un tránsito por viejos senderos. Bueno, vamos a ver, ahí tenemos, director, algo respuesta que él da, el por qué, la razón de esta campaña. Sí. En el año 2020, la Fuerza del Pueblo, como tal, obtuvo 5% de los votos. En el 2024 sacamos casi 30%. Hoy estamos por encima del 40%. La Fuerza del Pueblo hoy es la organización política dominante en la República Dominicana. Esa es la realidad. Y por eso son los ataques despiadados que nos lanzan, porque saben que estamos en ascenso, es la única fuerza política en ascenso. Y entonces procuran también generar conflictos internos porque es la fuerza a vencer. Nosotros no nos metemos en lo que hace otro partido. Cada quien tiene su decisión. Lo nuestro, lo que sí sé, es que hay una conexión con las aspiraciones que tiene el pueblo dominicano de que se produzca una verdadera transformación en este país. Y ahí estamos liderando. Bien. Ahí está la respuesta. Sí. Por algo será. ¿Por qué será que lo atacan? No sé. Pero de todas maneras, yo creo que deberían atacarlo del plano de las ideas, de las propuestas. Y sobre todo, Danilo, si lo van a atacar, que lo ataquen con los códigos de la ética y de la decencia. Tú sabes que hay ataques que están llegando a los ridículos, porque le están diciendo que él es un candidato viejo, y que ya un señor mayor que debe retirar. Pero se lo está diciendo alguna gente que era balaguerista, que votó por Balaguer con 90 años. Toda la vida. Sí, y con 90 y tantos años, y ciego y todo. Entonces, como que hay ataques. Porque yo pienso que el doctor Fernández tiene su edad, pero no es para ser tildado de viejo. Yo creo que políticamente, ahora es que está, como decimos los ibaeños, en su naiboa. Además, el José Fran Peñaguaba dijo recientemente, los líderes no se retiran. Los líderes no se retiran. Y cita ahí al doctor Balaguer, al doctor Peña Gómez, a Juan Bosch y demás. Sí. No se retiran. Tú recuerdas a nuestro amigo, perdón, Atuey, que también está en una segunda camada, diríamos, pero en esa línea. Fue traicionado por la biología, claro, porque Atuey estaba en su proceso de floración política. Claro, y cuando debió realmente llegar en su momento, le troncharon el camino, que fue Hipólito el autor de eso. Pero Atuey hasta el último momento estuvo. Yo recuerdo que una vez empezaba a reconocer eso, porque poco decíamos que Hipólito le había golpeado pero ya mucha gente lo dice. Porque claro, pero recordemos que en la última etapa yo ya no estaba tan cerca de él en eso, porque que él fue, como recuerdo, candidato a la vice con Eduardo Estrella. No tenía sentido esa vez, pero no recuerdo, hubo una razón allí. Yo pensé en ese tiempo que él estaba arriesgando muchísimo, y era innecesario. Y absolutamente a costa de nada, en ese momento. Bueno, pues hablando de política y de partidos, el PLD advierte sobre los riesgos que se ciernen en perjuicio de la
o amenaza en perjuicio de la libertad de prensa, de libertad de prensa, no, libertad de expresión, de libertad de expresión. Algunos dirían que para las dos cosas, pero bueno, vamos a resaltar lo que dice aquí el secretario general, Johnny Pujols, joven y dinámico secretario general del PLD, Johnny Pujols, que advierte que algunos artículos del Código Penal podrían abrir espacio a interpretaciones subjetivas contra comunicadores, periodistas y ciudadanos que emitan opiniones sobre funcionarios públicos. Esa partecita última de los funcionarios públicos, porque yo creo que hasta que le guiñen un ojo mal guiñado a un funcionario podría ser objeto entonces de demandas o de persecución. Si no, dice que si tú le haces una seña fea... Yo creo que eso es un exceso, esa parte. Ahí comparto esta opinión del secretario general del PLD, pero lo cierto es que una cosa es que se pongan cortapisas o mordazas a la acción, a las opiniones de los comunicadores y los medios profesionales. Y otra cosa muy distinta es que tú trates de frenar, porque la sociedad lo está pidiendo y necesitando, que se trate de frenar el desbordamiento que hay aquí, la agresión que hay desborde aquí, obvio, contra o en perjuicio de la reputación, de la decencia pública incluso. Y de la dignidad de las personas, Danilo. Y ese uso procaz del lenguaje, esas acusaciones, exacto, esas atribuciones. No, los medios de prensa o de comunicación convertidos en alcantarillas. Claro, y no cualquier alcantarilla, porque hay algunas alcantarillas que se va agua más o menos limpia, Sí, pero hay otras alcantarillas llovió y limpió, pero que tienen sus problemas para el olfato y demás. Entonces, dice el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana que no se opone a delitos como la difamación, la extorsión y la injuria que sean sancionados, pero cuestionó que se incluya conceptos ambiguos, bueno, no queremos ambigüedades en nada, que puedan ser utilizados desde el poder para perseguir expresiones críticas. La crítica, en buena usanza, si se quiere, hay que aceptarla. Lo que no se puede, porque justamente se trata de, en muchos casos, con mucha frecuencia lo vemos, de extorsión, chantaje, afectando a las personas en su dignidad, en su honra personal. Y en su buena imagen. Y en la buena imagen. Entonces, pero sobre todo en el pudor, en la dignidad, qué sé yo, porque a veces si tú quieres vender la peor imagen de una gente, bueno, allá tú. Sí. Pero que tú eso lo hagas recurriendo a elementos o argumentos que te afecten en tu aspecto como familia, como persona. Argumentos falaces, mentirosos, vulgares, todo ese tipo de cosas no puede ser. Porque una cosa, aquí ha habido industria de la intriga, claro, pero después eso se ha cambiado, ha ido más allá. No. Industria de la difamación y del chantaje o la extorsión, sí, para por dinero o por beneficios decir cualquier cosa y que además eso no tenga ninguna consecuencia. Sí. Entonces se ha estado tratando de que se tenga alguna consecuencia, a ver si hay algún poquito de control, de freno sobre ese desbordamiento. ¿Sabes que hay uno de esos de esas personas que fue no diga comunicado. No, que de hecho fue condenado, que dijo que tenía imágenes, pero una cosa de lo que él dijo era terrible, sobre la hija de Atuey de Camps, Milagro. Y el joven le puso una demanda. Después él pidió excusa y dijo que no. Y yo digo, no, yo voy a continuar con mi demanda, por la cual ha sido condenado. Porque él no tenía, no era cierto que él tuviese esas imágenes. Aquí se estaba hablando a veces de convocar a marchas, qué sé yo. Oye, que no convoquen a ninguna marcha ni a ninguna cosa. Particularmente nosotros no apoyamos ningún tipo de esos excesos que se han cometido en perjuicio de la reputación de gente, de personas, de funcionarios o de curas y de cualquier cosa. Aquí le han entrado a quien sea. No ha habido
ningún tipo de miramiento para entrarle a quien sea. Que porque una persona es funcionario, vamos a decir lo que, pero ven acá. Y aquí se le dice cualquier cosa, y cualquier cosa es cualquier cosa. Sí. A quien sea, desde el presidente de la República para abajo y en todas las direcciones. Entonces eso no puede permitirse. Entonces cuando comienzan, no, que eso es una amenaza contra los comunicadores, la expresión y los periodistas. No. Tú y yo el otro día hablando fuera de cámara, nosotros no nos sentimos amenazados por nada ni por nadie, porque olvídate que la decencia necesariamente, o los esfuerzos de decencia, claro. o los intentos de decencia, o la presunción de decencia, cualquier cosa que usted quiera. Y la trayectoria de no haber ofendido a nadie. Exacto. En un ejercicio prolongadísimo. Entonces, eso no va a ser perseguido nunca. No. Eso no va a ser perseguido. Por cierto, también me decía el día pasado un querido amigo, ese sí es comunicador, de vieja data, compañero mío de trabajo en algún momento, que me decía, es que tú eres muy conservador. Entonces yo le decía, pero ven acá, y digo, tú eres muy alegre comunicando cosas. Sí. Ahí donde las escuelas de nosotros varían. Digo, no, que tú, no. A la decencia y a la prudencia le llaman ahora ser conservador. Entonces, pero ven acá, es que ese no es el asunto. No. Entonces, cuando yo oigo por ahí, me da muchísima pena cuando oigo decir a veces, no, lo que pasa es que tal y cual cosa es una amenaza para los comunicadores. ¿Para cuáles comunicadores? No. Para una cantidad de vocingleros por ahí que forman parte de la industria de la difamación. Parte de la industria de la difamación, pero más que de la difamación, difamar y extorsionar para después cobrar. No, definitivamente no confundamos a los periodistas profesionales, a los comunicadores profesionales que se rigen como la guardia por ciertos códigos. Yo no sé si en la guardia se aplica los códigos de la ética, pero en la comunicación tradicional hay códigos de ética y códigos que hay que observar. Entonces, en esa industria de la extorsión y del chantaje, en los medios no tradicionales, sencillamente no es verdad que usted pueda meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay comunicadores y vocingleros que dicen cualquier cosa, de cualquiera. Vamos a dejarlo de ese tamaño, pero de eso seguiremos hablando. Director, la última pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy.
porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Museo Nacional de Historia y Geografía, la Fundación Ocoa de Pie, el Ateneo Ocoeño, la Dirección Provincial de Cultura de San José de Ocoa y el Museo de las Tradiciones Ocoeñas invitan a la puesta en circulación del libro Los Trapiches y el cultivo de caña en San José de Ocoa, un legado histórico y cultural de incalculable valor. Una obra de la autoría del licenciado Milciades Mejía, presentada por el doctor José Guillermo Guerrero Sánchez, el jueves 25 de junio a las 7 de la noche en el auditorio del Museo de Historia y Geografía en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Tú mencionaste ahorita que los alegatos de que el turismo está muy floreciente, mucha inversión y qué sé yo. Yo me he creído el asunto de que el turismo está... Y las inversiones extranjeras que por cierto, están llegando, creo que hoy... a granel están llegando. Por ahí en algún sitio habla de las inversiones. David Collado, bueno, aquí mira, dice, más del 5.6 millones de visitantes llegaron a República Dominicana en los últimos 5 meses. Eso es en cuanto a lo que él dice que es llegada de turismo. Pero también las inversiones en el sector turismo. Se ha estado hablando de eso. Bueno, pues mira, Esteban Rosario, que no tiene mucho seguro para decir las cosas, dijo 3 cosas en Santiago, tu natal Santiago. Sí, él es amigo. Donde él dice que somos de la misma generación. Que es una mentira del gordo de la catedral. Ah, bueno, no, de la catedral no, él dijo del monumento de Santiago, lo cita. Sí. Lo cita. Lo de las supuestas inversiones en el sector turismo, de inversiones extranjeras en el sector turismo, dice él, lo que se ha invertido aquí y se sigue invirtiendo, esas grandes inversiones las están haciendo los 3 principales bancos del país. Y se refiere a ese tema, no sé por qué, pero por si acaso vamos a dejarlo correr, director, a ver qué dice Esteban Rosario, uno de los periodistas que dice las cosas sin pelos en la lengua, crudas desde Santiago. Vamos a oírlo. El turismo dominicano está lleno de mentiras. Y una de las grandes mentiras es la inversión extranjera, que el turismo trae miles de millones de dólares. Mentira. El turismo que se hace en República Dominicana no trae un solo centavo a la República Dominicana. Todo el dinero que se invierte en el sector turístico en Punta Cana, Santo Domingo, el norte, el sur y el este, es financiado por los bancos dominicanos. El turismo no trae un solo dólar ni un solo euro a la República Dominicana. Eso es falso, eso es una mentira del tamaño del monumento de Santiago. Bien, ya lo dijo. Sí. Si es así, yo no sé. Si no es así, que lo aclaren entonces. Si se dice que no es así, que se abre el debate. Que se abre el debate, como también que se abre el debate para aquello de si es verdad o no es verdad que el gobierno habría subido la tarifa eléctrica. Se está diciendo Esas son de las cosas que se han estado haciendo y que no se han estado diciendo. Se filtró ahí que se había subido la factura por el servicio eléctrico, energético. Si fue una decisión política de arriba o administrativa, envolvería entonces a EDE, a EDE Sur y a EDE Norte, de manera que esas son de las cosas donde que uno puede preguntar, o ni siquiera tiene que preguntar, sino uno va a la factura vieja, tú buscas, déjame ver lo que dice el recibo, y tú estableces la diferencia, te das cuenta que aunque no se haya dicho
se está haciendo o se ha estado haciendo. Así es. Entonces, quería dejarlo caer ahí para por lo menos un recordatorio, ya que salió el titular de que se había aumentado la tarifa, que se aclare. Si no fue así, porque por otro lado creo que ahora decía que la reforma no se iba tampoco a tocar. No, se dijo que no se iba a tocar, pero ya parece que se no fueron adelante. ¿Con qué orquesta era cuál orquesta era la que no iba a tocar? Porque ahora tocan los combos y la orquesta. Sí, sí. Parece que esa fue con combo antes. ¿Tendría guira o no? Porque la guira, el guirero no es músico, decía el profesor Juan Bosch. Vámonos, director.